Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. $1.87. Eso era todo. Todos los días, cuando iba a las tiendas, gastaba muy poco dinero. Compraba la carne más barata, las verduras más baratas, y cuando estaba cansada, seguía caminando de un lado a otro por las tiendas para encontrar la comida más barata. Ella ahorró cada centavo posible. Della contó el dinero de nuevo. No había error. $1.87. Eso era todo. Y al día siguiente era Navidad. No podía hacer nada al respecto. Solo podía sentarse y llorar. Así que se sentó en la pequeña y pobre habitación y lloró. Della vivía en esa pequeña y pobre habitación en Nueva York con su esposo, James Dillingham Young. También tenían un dormitorio, una cocina y un baño, todas habitaciones pequeñas y humildes. James Dillingham Young tenía suerte porque tenía un trabajo, pero no era un buen trabajo. Estas habitaciones consumían la mayor parte de su dinero. Della trató de encontrar trabajo, pero los tiempos eran difíciles y no había trabajo para ella. Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a casa, la señora James Dillingham Young lo llamaba Jim y lo abrazaba, y eso estaba bien. Della dejó de llorar. Se lavó la cara y se paró junto a la ventana mirando a un gato gris sobre una pared gris en la calle gris. Mañana sería Navidad y solo tenía $1.87 para comprarle un regalo de Navidad a Jim, su Jim. Quería mucho comprarle algo realmente hermoso, algo que mostrara cuánto lo amaba. De repente, se dio la vuelta y corrió hacia el espejo en la pared. Sus ojos brillaban. Ahora, los James Dillingham Young tenían dos cosas muy especiales. Una era el reloj de oro de Jim. Alguna vez perteneció a su padre y antes de eso, a su abuelo. La otra cosa especial era el cabello de Della. Rápidamente, Della dejó caer su hermoso cabello largo. Cayó por su espalda y era casi como un abrigo alrededor de ella. Luego se lo recogió de nuevo rápidamente. Durante 1 o 2 segundos, se quedó inmóvil y lloró un poco. Luego se puso su viejo abrigo marrón y su viejo sombrero marrón, se giró y salió de la habitación.
bajó las escaleras y salió a la calle, y sus ojos brillaban. Caminó por las tiendas y se detuvo cuando llegó a una puerta que decía Madame Eloise Peluquería. Adentro había una mujer gorda. No parecía una Eloise, ¿Compraría mi cabello? preguntó Della. Compro cabello. Respondió Madame. Quítate el sombrero entonces y muéstrame tu cabello. El hermoso cabello castaño cayó. $20, Dijo Madame, y tocó el cabello con su mano. Rápido, córtelo. Dame el dinero. Dijo Della. Las siguientes 2 horas pasaron rápidamente. Della estaba feliz porque estaba buscando el regalo de Jim en las tiendas. Finalmente lo encontró. Era una cadena de oro para el reloj. A Jim le encantaba su reloj, pero no tenía cadena. Cuando Della vio esta cadena de oro, supo de inmediato que era perfecta para Jim. Tenía que comprarla. La tienda le cobró $21 por ella y se apresuró a regresar a casa con los 87 centavos restantes. Cuando llegó, miró su cabello muy corto en el espejo. ¿Qué puedo hacer con esto? Pensó. Durante la siguiente media hora estuvo muy ocupada. Luego se miró nuevamente en el espejo. Su cabello ahora tenía pequeños rizos por toda la cabeza. Oh, Dios mío, parezco una colegiala. Se dijo a sí misma. ¿Qué va a decir Jim cuando me vea? A las 7, la cena estaba casi lista y Della estaba esperando. Oh, espero que piense que todavía soy hermosa. Pensó. La puerta se abrió y Jim entró y la cerró. Se veía muy delgado y necesitaba un abrigo nuevo. Sus ojos estaban puestos en Della. Ella no podía entender la expresión en su rostro y estaba asustada. No estaba enojado ni sorprendido. Simplemente la observaba con esa mirada extraña. Della corrió hacia él. Jim, Gritó. no me mires así. Vendí mi cabello porque quería darte un regalo. Pronto volverá a crecer. Tenía que hacerlo. Jim, di feliz Navidad, por favor. Tengo un regalo maravilloso para ti. ¿Te cortaste el cabello? Preguntó Jim. Sí, me lo corté y lo vendí. Dijo Della. Pero, ¿ya no me amas, Jim? Sigo siendo yo. Jim miró alrededor de la habitación. ¿Dices que tu cabello se ha ido? Dijo casi estúpidamente. Sí, te lo dije porque te amo. ¿Pongo la cena ahora? De repente, Jim rodeó a su Della con sus brazos.
Luego sacó algo de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Te amo, Dela. Dijo, No importa si tu cabello es corto o largo, pero si abres eso, verás por qué estaba triste al principio. emocionada, Della rompió el papel. Luego soltó un pequeño grito de felicidad. Pero un segundo después, hubo gritos de tristeza, porque allí estaban los peines. Los peines para su hermoso cabello. Cuando vio estos peines por primera vez en el escaparate de la tienda, los deseaba. Eran peines hermosos, peines caros, y ahora eran suyos. Pero ya no tenía su cabello. Della los tomó y los sostuvo. Sus ojos estaban llenos de amor. Pero mi cabello pronto volverá a crecer, Jim. Y luego Della recordó. Saltó y gritó. ¡Oh, oh! Corrió a buscar el hermoso regalo de Jim y se lo entregó. No es hermoso, Jim. Busqué por todas partes. Ahora querrás mirar tu reloj 100 veces al día. Dámelo. Dame tu reloj, Jim. Veámoslo con su nueva cadena. Pero Jim no hizo esto. Se sentó, puso las manos detrás de la cabeza y sonrió. Dela, Dijo, guardemos nuestros regalos por un tiempo. Son tan bonitos. Verás, vendí el reloj para conseguir el dinero para comprar tus peines. Y ahora cenemos. y esta fue la historia de dos jóvenes que se amaban mucho.